Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, jóvenes. A ver, el día de hoy, teóricamente deberíamos revisar la clase introductoria de la unidad didáctica. Sin embargo, en este aspecto vamos a coincidir mucho con lo que hemos desarrollado el semestre pasado, ¿sí? Entonces, voy a ir explicando nuevamente, tal vez algunos conceptos ya ustedes los manejen, porque obviamente vamos a trabajar con la misma metodología este semestre y es muy probable de que alguno de ustedes tenga todavía muy claro cómo va a ser el trabajo, pero de todas maneras hay estudiantes que se han incorporado, ¿sí? Que se han sumado al grupo y es importante pues que se vaya mostrando cómo es que vamos a ir trabajando en el semestre. Además, necesitamos cimentar bases sólidas para poder desarrollar el trabajo del curso. Y bueno, básicamente eso. Me gustaría, por favor, que presten bastante atención, sobre todo quienes en los primeros entregables del semestre pasado tuvieron algunos inconvenientes. Esta es la oportunidad para que puedan atender y repasar los contenidos que vamos a manejar y que puedan ir generando un proyecto mucho más real desde el inicio, ¿no? Entonces, nos queda claro, nos queda claro que vamos a trabajar la innovación desde el punto de vista de un par de metodologías ágiles que son el Design Thinking y el Lean Startup. Eso debe estar totalmente claro, pero para poder entender de qué estamos hablando, necesitamos revisar todos estos puntos, ¿ok? Necesitamos saber cómo está nuestro entorno. De hecho, el día de ayer hemos hablado bastante de eso. Hoy solamente lo mencionaré. Eh, por ahí que es importante entender también cuál es el entorno de los proyectos, de la innovación y cómo es que hay metodologías para todo, ¿no? Para proyectos de innovación, para proyectos que no sean innovación, como los proyectos tipo construcción, por ejemplo, que son proyectos tipo waterfall, o proyectos también híbridos que incorporan metodologías más tradicionales o predictivas o waterfall que proyectos un poco más ágiles o que incorporan metodologías, digamos, de desarrollo de planificación progresiva, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque vamos a estar expuestos constantemente a distintos tipos de proyectos y de hecho lo que ustedes van a generar en una primera etapa utilizando la metodología Lean Startup probablemente después va a desencadenar una serie de proyectos que no necesariamente van a ser ágiles, como por ejemplo, si es que ustedes desarrollan un proyecto en torno a un alimento, a una bebida industrial, y se dan cuenta de que es realmente una oportunidad, después de la etapa de preincubación que nosotros vamos a desarrollar, vendría la etapa de incubación y posteriormente la escala. Y cuando hablemos de escala, ya nosotros estamos hablando no de una producción más pequeña, sino de una producción más grande. Y esta producción más grande va a requerir que se construya una planta de procesamiento. La construcción de esta planta de procesamiento con toda su implementación no es un proyecto ágil, esto es un proyecto waterfall o predictivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para poder desarrollar ese tipo de proyectos tenemos que planificar todo el principio y después ejecutar lo planificado. Los proyectos ágiles no se mueven así. Ustedes bien lo saben, los proyectos ágiles constantemente están recibiendo retroalimentación del entorno y constantemente van cambiando. ¿De acuerdo? Pero vamos a ahondar bastante sobre el tema. Ok, sabemos que hay toda una base de conocimiento histórica de muchos vestigios que nosotros podemos encontrar en el mundo y que nos dan indicios desde que desde la antigüedad básicamente se venían gestionando proyectos.
obviamente todos con tecnología, con materias primas y con formas de trabajo distintas. Sin embargo, todo esto, para poder haber llegado hasta esta fecha, nos da un indicio de que definitivamente, pues, ha habido una base de conocimiento sólida para poder construir esto, ¿no? Y actualmente también los proyectos en el mundo y en el país, pues no son cosa que sea muy lejana a nosotros. De hecho, yo les podría decir en este momento que absolutamente todo lo que nos rodea antes de poder existir, primero fue un proyecto. ¿Sí? Primero fue un proyecto. Tanto tu celular, tu billetera, tus audífonos, la computadora donde estás escuchando, el sillón donde estás sentado, la carpeta, ¿no? El mismo internet, las aplicaciones que estamos utilizando para poder comunicarnos, absolutamente todo lo que nos rodea son proyectos, ¿no? Son proyectos que se han ejecutado y que han tenido éxito y que han estado en el mercado ya durante su proceso de escala para poder nosotros tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, recordemos que normalmente los proyectos de manera general parten de una necesidad, ¿cierto? Parten de una necesidad y también de ellos se desprende muchas veces operaciones, ¿no? Entonces, el ejemplo anterior que les puse, si ustedes desarrollan un proyecto de innovación adecuado en la etapa de preincubación, luego lo incuban, se dan cuenta de que el mercado responde bien a su producto, a su bebida industrial, entonces lo que corresponde es que se genere un proyecto predictivo para construir una planta, ¿no? Y también probablemente algunos otros proyectos que permitan hacer una comercialización masiva. Sin embargo, la producción que se va a realizar en esa planta una vez entregada, eso ya no es un proyecto, eso es una operación, porque ahí estamos haciendo acciones repetitivas que nos dan resultados prácticamente idénticos todo el tiempo. Y recordemos que los proyectos tienen características bien marcadas, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Bueno, sabemos del calentamiento global. También en algunas zonas está habiendo problemas de friaje, o sea, están marcándose más las estaciones. El COVID que no nos deja, la contaminación, etcétera, ¿no? Problemas económicos, sociales, culturales, políticos en todo el mundo, ¿no? Amenazas de terrorismo. Ustedes seguramente están enterados de lo que ha pasado, pues, en Afganistán. Y bueno, estamos ante un mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto lo que quiere decir básicamente es que debemos estar preparados para todo, sin saber qué es lo que va a venir, pero debemos prepararnos para todo. Entonces, ya hablando un poco de los problemas que nos aquejan, pues igual, si ustedes se dan cuenta, esta lámina es la misma del semestre pasado, y lo único que les puedo decir de los hospitales colapsados, de la afectación de la pandemia, de las cuarentenas que dejan sin empleo y que hay problemas económicos, negocios cerrando, problemas de violencia y discriminación, y los grupos de poder prácticamente jugando al Yankenpo. Todo esto, simplemente la diferencia entre el semestre pasado y este semestre es que se ha exacerbado. Es decir, esto se ha intensificado, se ha hecho mucho más grave y tangible en todo el mundo, no solo en nuestro país. Eso ha generado hambre, violencia, delincuencia, desempleo, cierre de negocios y frustración definitivamente, ¿no? Por muchos. Entonces, nos encontramos en periodos complicados, pero nosotros justamente lo que debemos hacer es tratar de lidiar con eso a través de la generación de proyectos. Porque como les decía el día de ayer, nosotros no podemos quedarnos a llorar sobre la leche derramada, sobre lo que ya pasó, sino que debemos ser lo suficientemente resilientes para poder eh, generarnos oportunidades a través de justamente la generación de proyectos que dentro de su planificación y desarrollo incorpora estos aspectos críticos de la sociedad, pero que muchas veces generan oportunidades para muchos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un proyecto?
según la sexta edición de la guía del PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. De ello vamos a obtener que las dos principales características de un proyecto son que son temporales, que quiere decir que tienen un inicio y un fin, y son únicos, quiere decir que no existe otro igual. Entonces aquí yo le he puesto tres tentativas de ejemplos de algo que es único, ¿no? No existe otra Mona Lisa en el mundo. Pueden haber millones de réplicas, pero no existe el original como tal, solamente hay una. Eh, la aplicación Globo, no existe otra aplicación Globo en el mundo que sea idéntica y que se mueva en los mismos ámbitos que Globo. Hay otras que son competencia, que son muy parecidas, que tienen funcionalidades parecidas o distintas, pero no son Globo. Y en el caso de Inca Kola, si bien es cierto, ahora se encuentra en una etapa de operación ya, es decir, producción masiva. Cuando se creó esta formulación era única, no había otra, ¿no? Hoy podemos decir ya que está en fase de operación, pues, ¿no? Pero si hablamos de cuando se creó, no había otra Inca Kola en el mundo. Y si lo vemos desde el punto de vista organizacional, no existe otra empresa en el mundo que fabrique Inca Kola igual que fabrica, pues, Corporación Lingley, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con proyectos únicos. Entonces, si nos preguntamos por qué hacemos proyectos, pues básicamente por cuatro aspectos, ¿no? Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales. Esto se ve mucho en el rubro alimentario, como también en otros rubros, pero hablando en términos alimentarios, pues eh, digamos que hablando de coyuntura actual, ¿no? Si es que hubiera algún cambio en las políticas económicas del país, ¿no? Y si hubiera, pues, un incremento de los impuestos, por ejemplo, eh, para las empresas grandes, ¿no? Y que ellos necesiten, pues, entregar prácticamente producto y tener menores utilidades por ello. Si es que eso se normaliza, es decir, sale una norma que diga eso, básicamente las empresas van a tener que aceptarlo o retirarse. Y si lo aceptan, van a tener que generar muchos proyectos para poder adaptarse a eso. Y eso puede repercutir en muchas cosas, ¿no? Lo primero que ocurre cuando hay algún problema de ajuste de precios en cualquier tipo de situación, ¿ok? En cualquier tipo de instancia y específicamente en lo que es la industria alimentaria, lo primero que hace el empresario para poder seguir ganando es sacrificar la calidad de los entregables. ¿Ok? Eso es lo más peligroso, pero eso es lo que se hace. O sea, es así. Es como cuando escuchamos, por ejemplo, que hay algunos funcionarios corruptos que desarrollan obras a nivel nacional, ¿no? Y les cae Contraloría y han gastado presupuesto y no han ejecutado la obra en la medida del presupuesto, lo que hacen para terminar la obra es utilizar materiales pésimos, ¿no? Simplemente para, como se dice coloquialmente, entregar el macho amarrado. Es decir, completar la obra en cuanto al alcance, en cuanto a lo que se ve, cumplir con el plazo, ceñirse al costo, pero sacrificar la calidad, pues, ¿no? Después a la semana están que se caen los techos, está, bueno, X. Todo eso pasa, lo mismo pasa en los alimentos, ¿no? En los alimentos ocurre algo muy similar. Cuando una empresa empieza a tener problemas, por ejemplo, con el margen de ganancia, lo que hace es buscar sustitutos en sus insumos que sean más baratos, ¿no? Para poder llegar a un producto similar, no necesariamente de mejor calidad, por el contrario, muchas veces de menor calidad, pero que le permita tener el beneficio que estaba teniendo, ¿no?
Es por ello que muchas veces, si es que ustedes se han percatado, hay algunas marcas muy conocidas que en el tiempo teóricamente deberían mantener su sabor, pero no sé si ustedes han escuchado de repente a sus familiares que dicen, esta marca ya no es como antes, ¿no? No voy a dar marcas específicas, pero por ejemplo, eso se menciona mucho con una marca muy conocida de helados, ¿no? El Donofrio de antes no es lo mismo que o ya di la marca ya, el Donofrio de ahora, ¿no? Entonces, eso pasa, y con muchas marcas, lo que hacen es sacrificar la calidad. Pero hasta para eso se necesita generar proyectos, ¿no? La idea es de que se puedan mantener por lo menos estas cuatro restricciones importantes, ¿no? Alcance, costo, tiempo y calidad. Estas cuatro restricciones a través de la generación de proyectos se debe tratar de mantener, pero si no es posible, bueno. Otra razón por la cual se generan proyectos es para satisfacer solicitudes o necesidades de los interesados. Y aquí sí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Sobre todo en los proyectos que incorporan, pues, la explotación de algún recurso, sea natural o de repente, bueno, más bien, si es un recurso renovable o no renovable, la explotación de un recurso siempre trae grupos de interés en torno al espacio de trabajo que hay que gestionar. Y para gestionarlos, los proyectos se tienen que generar, ¿no? También se generan proyectos para crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios. Y eso es algo muy importante y ustedes lo saben mejor que nadie. Cuando hubo el problema, o bueno, no fue un problema, en realidad fue una reglamentación, pero las empresas tuvieron que adaptarse al tema de los octógonos, ¿cierto? Y empezaron a incorporar indiscriminadamente sus formulaciones edulcorantes. ¿Qué ha pasado hoy en día? Pues que hay algunas marcas muy conocidas que han incorporado edulcorantes a sus formulaciones y les ha cambiado el sabor, ¿no? Entonces, contrario a lo que ellos esperaban, que lograron adaptarse al cambio regulatorio, pues el producto en cuanto a la calidad percibida por el usuario ya no es la misma. Entonces, ellos tienen que seguir generando proyectos para poder, eh, digamos, contrarrestar este tema. Ya se han venido desarrollando proyectos al respecto. Por ejemplo, actualmente me encuentro asesorando una empresa que ha desarrollado un edulcorante a base 99% Yacón, ¿no? Entonces, ese edulcorante, la característica fundamental que tiene es que no le cambia el sabor a las bebidas, ¿no? No hay el amargo de la stevia, ni la rasposidad del aspartame, etcétera, ¿no? Entonces, es una buena alternativa. Y justamente el, el meollo del asunto empezó a través de un proyecto. Y es más, empezó a través de una startup, ¿no? En la startup se identificó la necesidad, se fue desarrollando, luego se convirtió ya en un proyecto más amplio. Hoy ellos ya tienen su planta de producción y tienen acceso pues a algunos fondos, ¿no? De cultivo de yacón. Entonces es muy importante que se entienda que los proyectos van a ser constantes en todo aspecto, ¿no? Y bien termina un proyecto, hay la posibilidad de que haya otro y otro y otro. Eso es lo más regular. Y luego también los proyectos se generan para implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnologías vigentes, ¿no? Hoy que vivimos nosotros en un mundo tan globalizado, tan tecnológico, con tantas tendencias, ustedes se habrán dado cuenta que cada vez eh, encontramos más soluciones tecnológicas, por ejemplo, para nuestros problemas, ¿no? Antes recuerdo que para grabar un video, pues podías utilizar básicamente una herramienta que era el Windows Movie Maker, y hoy esa aplicación tiene cerca de, por no decir, 3 o 4 mil competidores, ¿no? Que te permiten funcionalidades y que son de bajo costo, incluso gratuitas, y que te permiten subir videos a todas las redes sociales de manera directa. Y bueno,
Lo mismo ocurre también en la industria alimentaria, ¿no? Las tecnologías, por ejemplo, en microencapsulación, que se utiliza normalmente para poder obtener algunos polvillos, han ido cambiando mucho en el tiempo. Y hoy la microencapsulación y la liofilización, que eran tecnologías tan separadas, hoy son complementarias, ¿no? Y se viene pues incorporando en las formulaciones bastante bien. Entonces, en resumidas cuentas, los proyectos se generan básicamente para incrementar el valor del negocio de las organizaciones. Esto quiere decir que nosotros lo que buscamos es desde un estado actual del cual nosotros debemos ser conscientes. Y esto quiero que sea pues algo que tomen muy en conocimiento. ¿Sí? Ustedes, para poder generar un cambio, tienen primero que ser conscientes de quiénes son. ¿Ok? Y en las organizaciones es igual. Nosotros queremos incrementar el valor del negocio, pero primero necesitamos conocer quiénes somos. Y en torno a eso, llegar hacia un estado futuro que es la materialización de la visión a través de proyectos. Todo esto en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, y esto queda, si gustan, tómenlo como algo netamente organizacional, pero también es un consejo personal. Uno no puede generar un cambio si es que no conoce, si es que no se conoce más bien, ¿no? Eh, si es que tú no te conoces, si es que tu organización no se conoce, por más que tú quieras soñar con algo como estado futuro, no vas a encontrar la forma de conectar ese sueño con lo que eres hoy y por ende no vas a saber por dónde ir. ¿Ok? Esa es una recomendación que les doy. Ahora, esta diapositiva es muy interesante. Básicamente, ustedes saben que la importancia de gestionar adecuadamente los proyectos es justamente tener éxito en los proyectos. Es decir, independientemente de lo que estemos haciendo, queremos hacerlo bien. ¿De acuerdo? Pero esto, hacer bien, se puede analizar de varias ópticas, ¿no? Se puede analizar desde la óptica de evitar pérdidas económicas, de saber por dónde ir en el proyecto, de disfrutar el proceso, de no ahogarnos en la turbulencia, de trabajar en equipo eficientemente, de cumplir con los plazos, requisitos y calidad de entregables. Entonces, básicamente todo esto es una repercusión directa de gestionar adecuadamente bien los proyectos. Lo que buscamos, en otras palabras, es, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Que básicamente los requisitos que tenía el cliente sean iguales a lo que realmente necesitaba el cliente y que sean iguales a lo que nosotros podemos otorgarle, ¿no? Y aquí ustedes se van a dar cuenta en los diferentes puntos que una cosa es lo que supuestamente cuando no se gestiona bien los proyectos, lo que dice el cliente, otra cosa es cómo el fabricante lo entiende, otra cosa es cómo el ingeniero lo produce, otra cosa es cómo el equipo entiende los requisitos, otra cosa es cómo lo entiende el consultor de negocio, otra cosa es cómo ha sido documentado, otra cosa es lo que el cliente recibió en su casa, otra cosa es lo que se le cobra al cliente, otra muy diferente es cómo se diseña y se brinda el soporte técnico postventa, y otra cosa es lo que el cliente realmente necesitaba. Entonces, la idea es de que estas 10 cosas que estamos viendo en pantalla se integren en algo, una sola cosa que realmente describa exactamente lo que el cliente necesitaba, lo que el cliente quería y lo que nosotros le estamos dando y por lo que le estamos cobrando, obviamente también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Diferencias entre operaciones y, perdón, aquí estamos, así es. Ok, diferencias entre operaciones y proyectos, básicamente.
los proyectos son temporales, es decir, tienen un inicio y un final. Ya vimos las características de los proyectos. Son únicos, ¿sí? Y son acciones puntuales, es decir, todo está perfectamente sincronizado, pero ninguna acción es distinta a otra, ¿ok? En el caso de las operaciones, los procesos son cíclicos, ¿sí? En ambos hay procesos, ¿ah? En los proyectos hay procesos, en las operaciones hay procesos. Pero en los procesos operacionales o en las operaciones, estos procesos son cíclicos, son acciones repetitivas y los resultados por lo general son estándar, ¿no? El ejemplo de un proyecto, el Coliseo Romano. El ejemplo de una operación, la producción de conservas de espárrago, por ejemplo. Todos igualitos, cantidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay algunos ejemplos de proyecto y operación, ¿no? En el caso de Inca Kola podríamos decir que fue un proyecto y actualmente ya son operaciones, ¿no? El caso de Moraditas simplemente fue un proyecto, no se llegó a terminar la incubación del proyecto porque el mercado lo validó negativamente, ¿no? Salió del mercado la moradita. La vacuna, algunas están en fase proyecto, otras están en fase operación. Esperemos que algún día lleguen a nuestro país las suficientes para vacunarnos todos. Al paso que vamos, por lo menos 4 o 5 años para vacunarnos. El Titanic, el evento Titanic no fue ni un proyecto ni una operación, fue un accidente, pero la grabación de la película, el rodaje, eso sí fue un proyecto, y ya la publicación masiva de la película, eso es la operación. En el caso de obtener una certificación internacional, eso definitivamente es un proyecto, porque se obtiene una sola vez, igual que debería ser el matrimonio. Salvo que algunos quieran verlo como operación, ¿no? Y se estén casando a cada rato. Pero entonces perdería el sentido. ¿Qué debemos saber también? Que hay un marco general en los proyectos. Digamos que lo que ustedes están viendo en esta pirámide o este triángulo realmente es lo que representa la parte estratégica de una organización. Vamos a decir que esto es una empresa, ¿ok? Una empresa tiene una misión, esta misión nos dice qué es la empresa, pero por encima de esa misión está la visión, que es qué quiere lograr la empresa. Entonces, lo que quiere lograr la empresa en relación a lo que es la empresa hoy, debe marcar una hoja de ruta. Esa hoja de ruta se llama estrategia organizacional y objetivos de negocio, ¿ok? Entonces, los objetivos de negocio y la estrategia organizacional, o lo que conocemos como el famoso plan estratégico, ¿no? Nos va a decir dos cosas. Nos va a decir, ok, hay que desarrollar estas operaciones y para poder desarrollar esto y para poder concretar la misión y la visión, necesitamos también desarrollar estos proyectos, ¿ok? Entonces, las operaciones son acciones repetitivas que se tienen que ir dando y los proyectos nos vamos a dar cuenta de que algunos proyectos están relacionados entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que están construyendo un edificio, ¿no? Y en la construcción del edificio, en cada uno de los pisos hay que construir un baño, ¿no? Un baño. Ok, perfecto. Son 10 pisos. Vamos a decir que son 10 pisos. Entonces, cada baño es un proyecto distinto, pero están relacionados, digo yo. Es decir, la persona que hizo el baño del primer piso podría estar capacitada para construir el del segundo piso. Yo creo que sí. La persona que, o más bien, los materiales que usamos en el primer piso podrían ser parecidos a los que usamos en el segundo piso, o en el tercero, en el cuarto, o en el décimo. Sí, pueden ser, ¿no? Los costos estimados, digamos, de lo que me costó el baño del primer piso podría ser parecido a lo de los demás pisos. Sí, ¿no? Más o menos el proceso de construcción me va a demorar lo mismo. Puede ser, ¿no? Entonces, como hay tantas cosas relacionadas a este conjunto de proyectos relacionados, le vamos a poner un nombre. Esto se va a llamar programa.
¿no? Pero entonces, tenemos eso con los baños. Oye, ¿y en el caso de los cuartos, puede ser también? Claro, pues todos son con el mismo metraje. Ah, ok. Entonces también hay proyecto cuartos. Ah, y en el caso de las cocinas, ah, ok, también hay programa de cocinas. Programa de cuartos, programa de cocinas, programa de baños. ¿Ok? Lo estoy poniendo figurativamente. En realidad la construcción de un edificio, todo se maneja como un solo proyecto, porque estas relaciones que yo les estoy mencionando se hacen normalmente para proyectos de mucho presupuesto. No digamos que yo quiero construir 20 aeropuertos en Latinoamérica, ¿ok? Entonces creo un programa, ¿no? Y probablemente un portafolio. Pero lo estoy poniendo simbólicamente en un edificio para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Entonces tenemos, cada cuartito es un proyecto distinto, pero todo responde a los programas de los cuartos. Cada cocina es un proyecto distinto, pero las 10 cocinas de los 10 pisos pertenecen al programa de cocinas. Cada baño en cada piso, ¿sí? Es proyectos diferentes porque están en diferentes pisos, ¿no? Pero todos ellos están relacionados y son programa baños. ¿Ok? Aparte de estos programas, probablemente también hay otros proyectos, proyectos de compra, proyectos de contratación de personal, proyectos de pintura, ¿no? Proyectos de implementación de mobiliario, de repente proyectos por ahí de la puesta de lunas, proyectos complementarios, ¿ok? Entonces tú sumas todos estos proyectos complementarios y le sumas los programas de cuartos, de cocinas y de baños, y a todo eso junto le das un nombre. Lo llamas portafolio. Portafolio de proyectos de la construcción de ese edificio de 10 pisos. ¿Ok? Entonces, de esa manera es básicamente que se hace la gestión de portafolios. Nosotros debemos decidir qué tan grande o tan pequeño le vamos a dar el tamaño al proyecto, a los programas y al portafolio. ¿De acuerdo? Yo puedo decirte, pero no, yo soy una empresa constructora pequeña y yo lo manejo así, con gestión de portafolios. Pero puede venir, pues, Odebrecht, ¿no? Y te dice, no, para mí un portafolio tiene programas a partir de 100 kilómetros de carretera, ¿no? O a partir de condominios de 400 viviendas. Ah, ok. Listo. Cada empresa, cada organización decide de qué tamaño es su portafolio, su programa y su proyecto. ¿De acuerdo? La idea es que le permita tener visibilidad de todo lo que se está haciendo en los proyectos, programas y portafolios. Esa es la idea. Entonces, se va generando esta serie de proyectos, programas y portafolios, ¿ok? En paralelo se van dando operaciones. De algunos proyectos se desprenden otras operaciones también. Y todo esto tiene que estar soportado por los recursos que no son plata, sino son el talento y los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, eso, señores, es una organización. A ver. ¿Qué otra cosa debemos entender? Y esto es algo que debe estar muy claro, ¿sí? Debemos diferenciar lo que es el ciclo de vida del producto y lo que son los proyectos. Cuando nosotros hablamos de ciclo de vida del producto, no necesariamente este ciclo de vida del producto va a coincidir con el ciclo de vida de cada uno de los proyectos que se necesitan para poder darle vida a ese producto. ¿Ok? Veamos la línea de tiempo. ¿Sí? Esto es más o menos lo que se hace en una startup, por si acaso. ¿Ok? Lo que nosotros llamamos como programa de preincubación, incubación, aquí se le conoce como diseño del producto. ¿Ok? Diseñamos el producto para que tenga un fit adecuado con el mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Gastar plata, inversiones. ¿Sí? Y ahí está la curva, si ustedes se dan cuenta, de diseño del producto. Es una curva que en el tiempo se ve bien chiquita, ¿no? Pero en realidad eso demora su tiempo, ¿no? Y nosotros hemos visto, en 4 meses ha sido el semestre pasado bastante complicado completar todo el diseño.
Pero de todas maneras lo hemos hecho. Entonces, de manera real, esto puede tomar 1 o 2 años de desarrollo, ¿no? Una vez que ya tenemos el producto validado, decimos, ok, es necesario ya que este producto tenga la posibilidad de venderse masivamente. Vamos a escalar, pero para escalar necesitamos construir una planta, ¿no? Entonces generamos otro proyecto de construcción de las instalaciones. ¿Cuánto demora la construcción de una planta de procesamiento? ¿Mm? ¿Demora un día, una semana, un mes? No, demora años a veces, dependiendo, ¿no? Dependiendo del presupuesto también, pues, ¿no? Pero vamos a asumir que se demore 6 meses en la construcción de las instalaciones necesarias para poder producir. ¿Ok? Perfecto. A partir de ahí, esas dos cosas que hemos mencionado, esos dos proyectos importantes, si lo relacionamos con el ciclo de vida del producto, lo podemos conocer como introducción, en donde no has vendido nada prácticamente, pero ya tienes validado tu mercado. Luego vienen a colocarse el producto en el mercado, ¿no? La fase de crecimiento. Empiezas con tus primeras ventas, ¿no? Y entonces estas ventas te van dando el sustento suficiente para que propongas otro proyecto para mejorar las instalaciones, probablemente, o de repente no es necesario, ¿no? Entonces va creciendo en el tiempo. Ojo, miren cuánto tiempo más o menos, el crecimiento es más o menos, según este gráfico, casi 1,5 proyectos de la introducción, ¿no? O sea, está demorando en tiempo bastante. Va creciendo el proyecto, aquí no aparece, pero hay una zona de muerte, ¿no? De la mayoría de startups en donde están vendiendo y el mercado empieza a rechazar el producto, ¿no? Ya, pues lamentablemente ahí es pérdida ya porque el producto supuestamente lo habías estudiado antes, pero llegas y el mercado te dice no. Lo que pasó con la moradita de Inca Kola, ¿ok? Entonces, no hay forma, tienes que salir del mercado. ¿Sí? Tienes que salir del mercado. Pero si logras pasar esa zona de muerte, pasas por un crecimiento, ¿no? Y estabilizas tu nivel de ventas, un ingreso constante y bueno. Y obviamente vas a necesitar proyectos para darle mantenimiento a tus instalaciones, de repente para rediseñar el producto, para acoplarte a alguna normativa, ¿no? Reconfigurar las instalaciones, de repente adquieres un nuevo equipamiento, etcétera. Bueno, pero va a llegar un punto en el que van a empezar a bajar las ventas por X motivos, ¿no? La idea es de que puedas reflotar eso y llegar a una nueva etapa de madurez, pero si no se puede, inevitablemente llegas al desmantelamiento, ¿no? O sea, declive y desmantelamiento de la planta. Pero hasta para desmantelar tu planta necesitas generar proyectos. ¿Ok? Entonces, esa es la relación. O sea, pueden haber proyectos larguísimos, pueden haber proyectos cortitos, pero el ciclo de vida del producto es independiente, ¿no? Y si se ponen a verlo desde un punto de vista de relación proyecto-operación, ¿no? Eh, los proyectos se generan para que se puedan dar las operaciones, en este caso, y que haya producto para vender, ¿ok? Puede ser que para poder generar operaciones necesites, como en este caso, a ver, hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 proyectos. O puede ser que necesites 2 nada más, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en claro eso. Además, también debemos tener claro de que no todos los proyectos son iguales. De hecho, no podemos comparar, por ejemplo, un proyecto alimentario con un proyecto de construcción civil, o no podemos comparar un proyecto de construcción civil con un desarrollo de software. Todos los proyectos son distintos, requieren diferentes cosas y se nutren de diferentes cosas, ¿no? Digamos que si hablamos de un gran diferencial, ¿qué es lo que efectivamente diferencia a los proyectos? Es la forma en que se gestionan los cambios. Mientras que en un proyecto predictivo los cambios tienen cierta resistencia, es decir, no se puede hacer cambios en todo momento porque incrementarían considerablemente el presupuesto o simplemente serían imposibles de realizar. Por otro lado, hay metodologías
o hay proyectos que requieren los cambios para poder nutrirse y para poder funcionar adecuadamente, ¿no? Como ejemplo, podemos hablar de la construcción de un edificio, ¿no? Nosotros, cuando estamos en la etapa de planificación, haciendo los planos, ahí pueden meter todos los cambios que quieran. Una vez que pasamos a ejecución y hacemos las bases, poner un cambio, es decir, si es que tenías 5 pisos, poner un cambio para que tengas 7 pisos ahí, te va a costar más caro porque vas a tener que romper lo que ya hiciste para incorporar de repente más columnas. Ahora, si ya estás en el 4.º piso de construcción, ¿no? Y en ese momento se te ocurre o se te antoja construir 6 pisos más, el proyecto simplemente no puede aceptar el cambio, porque las bases y lo que ya has construido no permiten ese cambio. ¿Ok? Eso es un proyecto predictivo. Planificas y ejecutas lo que planificaste. ¿No? Un proyecto ágil es distinto. Por ejemplo, si es que ustedes desarrollan alguna aplicación de celular, ¿no? O si es que ustedes simplemente, pues, eh, vamos a decir, a ver, tienen una dispensadora de helados con toppings, no sé si han visto eso, ¿no? Eh, Voy a hablar primero de la aplicación y luego paso a la dispensadora para que lo entiendan mejor, ¿ya? Ok. La aplicación, básicamente, cada cuánto tiempo te viene dando actualizaciones, ¿no? Cada 15, 20, 30, a veces 60 días, ¿no? Se vienen actualizando tus aplicaciones y cada actualización te viene dando nuevas funcionalidades. ¿Cómo surgen esas nuevas funcionalidades? Básicamente son desarrollo incremental que están haciendo los gerentes de proyecto o los product owners o los Scrum Master que están desarrollando esa aplicación, en donde básicamente le preguntan al público qué más le pueden incorporar a la aplicación, ¿no? ¿Qué otra funcionalidad necesitarían? Entonces ellos están constantemente pidiendo información, pidiendo qué cambiaría el usuario, y en función a eso siguen desarrollando y desarrollando y desarrollando. Y eso es algo infinito hasta que se acabe el presupuesto o hasta que los clientes pues ya no quieran esta aplicación, ¿no? En el caso del desarrollo de software es normalmente así, entonces constantemente se está desarrollando. Los cambios son bienvenidos porque le dan posibilidad de actualizar el proyecto, ¿no? Y el otro ejemplo de por ejemplo, heladería que use toppings, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de venir aquí a Trujillo, hay una heladería Pinkberry en el Mall Aventura Plaza. Esta, no es Cherry, pero esta heladería usa toppings, es decir, a tu helado le puedes poner varias cositas, ¿no? Hojuelas, le puedes poner chocolate, le puedes poner cremas, le puedes poner lentejitas, le puedes poner fruta, le puedes poner un montón de cosas. Entonces, en realidad son proyectos muy rápidos lo que hacen. Cada uno de los productos genera un proyecto rápido, pero este proyecto rápido lo que hace es que cada usuario decida qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere. Entonces, si tú vendes 1000 productos al día, los 1000 fueron distintos proyectos con diferentes toppings. ¿Ok? Todos fueron distintos, son proyectos. ¿Ok? Y tuvo un inicio y un final, desde que empezaron a servir hasta que terminaron de servir. ¿De acuerdo? Cada experiencia es distinta, pero ahí son mini proyectos, ¿no? Son mini proyectos. Entonces, esto es ágil. ¿Ok? Esto es ágil, esto no es predictivo, no es que a todos le voy a dar lo mismo, no. Pues sería una operación también, ¿no? Pero esto es ágil por la sencilla razón de que necesita del usuario para poder personalizar justamente cada producto. Y luego están los proyectos híbridos, ¿no? Que no son ni 100% predictivos ni 100% ágiles, ¿no? Como la gran mayoría de empresas alimentarias, utilizan metodologías híbridas, ¿no? Y que incorporan las mejores prácticas de ambas. De hecho,
Bueno, estos datos han cambiado un poco. Actualmente los proyectos híbridos han crecido un poquito más, ¿ok? Y los proyectos ágiles también. Lo que se ha reducido es ese 6% de metodologías indefinidas, ¿no? Pero en general eh, está por ahí algo, de repente en ágiles al 35% y en híbridos por ahí al 22, 23, ¿no? Entonces, la proporción se mantiene, ¿no? Recordemos que un proyecto ágil acepta el cambio como algo natural, un proyecto tradicional es más restringido con los cambios. De hecho, dentro de su programación tiene un control integrado de cambios, ¿no? Donde una comisión específica dentro del proyecto se encarga de aprobar cada cambio o rechazarlo, ¿no? Y están los proyectos híbridos, que es las mejores prácticas de uno y otro. Entonces, dentro de las metodologías que existen, ¿sí? Sobre todo en metodologías ágiles, hay muchas metodologías, ¿no? De hecho, eh, podríamos mencionar muchas más, incluso de las que están aquí, ¿no? Y aquí hay algunas metodologías que se han mostrado como algo generalista, ¿no? Por ejemplo, en Lean Management no es una metodología específica, sino que un grupo de metodologías, en donde están LeanUX, LeanCX y Lean Startup, ¿no? Entonces, hay varias metodologías donde nosotros podemos ampararnos para desarrollar. Y nosotros nos vamos a amparar en, a ver, aquí el cuadrito está mal. Esto de aquí sería ahí, ¿no? Vamos a desarrollar Design Thinking con Lean Startup o si gustan solamente Lean Startup porque el Design Thinking en realidad va a incluir todas las metodologías necesitan del Lean Startup porque es una forma de pensamiento, es una forma de pensamiento importante. ¿De acuerdo? Un poco la diferencia o distinción entre Agile y Waterfall, ¿sí? Mientras que en Agile, eh, digamos, el desarrollo va siendo por incrementos y en todo momento están en pruebas con los usuarios. En Waterfall desarrollan el alcance del proyecto y luego recién lo programan con el usuario, ¿no? Luego recién lo programan con el usuario. Ahora, hablemos un poco de innovación. Si buscamos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿ok? Nosotros debemos hablar de innovación en torno a todos estos conceptos. Debemos saber que la innovación son proyectos. La innovación no es algo improvisado, no es que yo aprendí metodologías ágiles o aprendí Lean Startup y ya soy innovador. No, no, no. Tienes que conocer de proyectos, ¿ok? No es que yo sé de producción y ya sé de proyectos, no, no son cosas separadas. No es que yo sé de procesos productivos y ya sé de todo lo que implican los procesos. No, no nos equivoquemos, por favor. Recordemos que en un proyecto hay 49 tipos de procesos distintos, ¿ok? En un proyecto. Los productivos están dentro de algunos de ellos, ¿ya? Entonces, no separemos las cosas, todo esto viene en bloque. Cuando hablamos de innovación estamos hablando de todo esto, de organización, de producto, de políticas, de ideas, de negocios, de valor, de mercado, oferta, de algo nuevo, de productividad, de cambios de tiempo, de economía, financiamiento, producción. De todo eso estamos hablando, no viene separado, ¿ok? Entonces, ya sabemos que en el año 2017 las Naciones Unidas propusieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son estos, para poder, digamos, enfocarnos básicamente o enfocar los proyectos hacia el desarrollo de estos aspectos, ¿no? Hay algunos, los que seguramente ustedes ya se han dado cuenta que podemos nosotros incorporarnos fácilmente como industria alimentaria en ellos, ¿no? Por ejemplo, hambre cero, salud y bienestar, por ejemplo, producción y consumo responsable, por ejemplo, industria e innovación.
¿no? Pero hay otros que no necesariamente de manera principal podemos estar relacionados, pero sí de una manera secundaria, como finalizar la pobreza. Y obviamente, si creas un modelo de negocio viable que pueda dar una oportunidad a tu entorno, vas a estar ayudando a eliminar la pobreza. Y obviamente, si es que creas un modelo de negocio que tenga un componente formativo fuerte, también estás aplicando a la educación de calidad, ¿no? Y obviamente, si le das condiciones adecuadas a las personas que trabajan contigo, estás trabajando también en el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, y también a la reducción de las desigualdades. Y obviamente, si tu proyecto tiene un corte ecoamigable, estás también incorporándote a ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable. Entonces, además de otros, probablemente, a lo que quiero llegar es que estos objetivos de desarrollo sostenible no son excluyentes entre sí, sino que más bien permite que las empresas y las organizaciones en general puedan definir sus ejes estratégicos de desarrollo. ¿Qué es lo que debemos llegar a alcanzar? Es básicamente ser rentables, sostenibles, ser viables, factibles obviamente también, y bueno, que los objetivos del proyecto y los objetivos de desarrollo sostenible se integren de alguna manera. Eso es lo que debemos realizar en nuestros proyectos. ¿Ok? Eh, Luego hablemos un poco del ciclo de la innovación. Aquí esto va a cambiar un poquito. Voy a cambiarlo en vivo para que ustedes lo vean. Sí. Porque estamos en el rubro de las bebidas industriales. Entonces, no todo es por necesidad, sino todo el mundo vendría jarabes, ¿no? Eh, las necesidades del entorno y las oportunidades son las que nutren a nuestros proyectos y en base a ello nosotros debemos hacer investigación para generar una base de conocimiento suficiente para tener propuestas viables que puedan o solucionar la necesidad o aprovechar la oportunidad o ambas cosas juntas, ¿no? Una vez que tenemos estos lineamientos, empezamos a desarrollar, qué es lo que nosotros hemos hecho. Lo que nosotros hemos hecho el semestre pasado es, en primer lugar, desarrollar una propuesta, ¿no? Desarrollar la propuesta. Para que se llame proyecto de innovación, esta propuesta ya tiene que estar validada, tiene que haber una incubación de por medio del proyecto, tienen que estar claros los costos, el potencial de escala, tiene que haber muchas cosas más. Entonces, podríamos decir que nosotros hemos llegado hasta una instancia de desarrollo de alternativas en donde estas alternativas, eh, básicamente lo que hemos conseguido con ello es tener un indicio ya de lo que podría constituir un proyecto de innovación completo, ¿no? Digamos que hemos hecho un estudio de anteproyecto de innovación muy, muy importante y que podría tranquilamente complementarse con algunos aspectos más y convertirse ya en un proyecto completo, ¿no? Simplemente hay que afinar algunas cositas, pero se ha desarrollado algunas alternativas en base al conocimiento previo, pero ya cuando hablamos del proyecto completo tiene que estar validado eso, ¿no? Entonces, una vez que se genera el proyecto completo, proyecto de innovación, nuevamente podemos atender otras necesidades y oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que nosotros somos precursores de lo que conocemos como innovación abierta o coinnovación, no como una innovación tradicional como lo que ustedes están viendo en pantalla. Lo que estás viendo en pantalla es una innovación tradicional, el que pasa por la investigación, el desarrollo y posteriormente y en el mercado se considera una innovación. Lo que pasa es que quienes hacen la investigación dentro de una organización, pues las mismas personas de la organización, ¿no? Entonces, lo que tú produzcas está limitado al talento que tú tienes, ¿de acuerdo? No tienes apoyo de afuera. Y aparte de eso, no tienes la retroalimentación del mercado en todo momento. Luego, cuando ya pules algunas ideas, entras a la etapa de desarrollo y simplemente las propuestas que tienes las mejoras, las vas, digamos, direccionando hasta tener el producto mínimo viable. Pero aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que esto va a estar limitado a la tecnología con la que cuenta la empresa.
¿no? O sea, si tú descubriste un producto que puede tener pegada en el mercado y es un producto liofilizado y tú no tienes liofilizador, no lo vas a poder desarrollar. Así de simple. Esas son las limitaciones de la misma empresa, ¿no? En la innovación tradicional. ¿Qué haría una empresa que se encuentra promoviendo la innovación abierta o lo que llamamos coinnovación también? Lo que haría es buscar actores del ecosistema de innovación que le permitan desarrollar su proyecto, ¿no? Puede ser universidades, puede ser sociedad civil organizada, puede ser otro tipo de instituciones o otras empresas, de tal manera que tienes la posibilidad de expandir tus límites, digamos así, ¿no? Y desarrollar mejor el producto para poder lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, la innovación tradicional tiene todos estos problemas, lamentablemente, pero es buena. O sea, y lo que nosotros hemos hecho el semestre pasado es esto, ¿sí? Es esto, no es una innovación abierta. La innovación abierta hubiera sido, por ejemplo, si yo no hubiera sido el único docente que ustedes tuvieran, sino que aparte cada uno de ustedes hubiera tenido 3, 4, 5 mentores que les puedan ordenar también el proyecto. Además de eso, que hubieran tenido acceso a varios lugares donde puedan desarrollar su trabajo, que hubieran tenido acceso al público objetivo al cual estaba dirigido su proyecto. Eso no ha sido posible por pandemia, y así no hubiéramos estado en pandemia, también dudo que hubiera sido posible en toda su magnitud, ¿sí? Pero la idea es ir poco a poco formando el ecosistema de innovación del instituto para que ustedes tengan acceso a todo eso. Entonces, la coinnovación o innovación abierta lo que hace es justamente trabajar con ideas externas e internas, integrarlas, evaluarlas desde el punto de vista de la costo-eficiencia, la minimización del riesgo, el fit con los clientes y, bueno, la co-creación, y a partir de eso, pues, descubrir nuevos mercados o explotar los existentes. Vamos a trabajar nosotros con Design Thinking, eh, sí, que ya sabemos que tiene 5 pasos. Ya ustedes saben cómo es esta metodología. Scrum no lo vamos a trabajar, pero sí vamos a trabajar Lean Startup, ¿sí? Que es básicamente, sobre todo para la fase de prototipado, ¿no? Prototipado y validación. ¿De acuerdo? Y bueno, lo ideal sería que logremos hacer growth hacking, pero lo dudo, sinceramente lo dudo, porque necesitaríamos una gran base de datos, porque el growth hacking se nutre de los datos, y para poder tener datos ustedes tendrían que estar vendiendo ya, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con Lean Startup, ¿ok? Esta es una visión más o menos de lo que vamos a hacer. Vamos a llegar aprox hasta el punto celeste, ¿sí? Es decir, vamos a hacer Design Thinking. Lean UX lo vamos a tocar solamente desde el punto de vista de analizar la experiencia del usuario con el producto, ¿sí? Pero sí lo vamos a tocar. Yo les voy a explicar algo de esto, ¿sí? Vamos a ver un poco el fit del producto para determinar de que nuestro cliente o nuestro usuario final sea exactamente el cual nosotros hemos identificado. No, no vaya a ser que ustedes estén pensando que le están vendiendo a una persona A y realmente quien está interesado en comprarles es B. ¿Ok? Eso también lo vamos a tener. Y bueno, allá un poco para el desarrollo de incrementos en el producto. Growth hacking, no creo. No creo. ¿Ok? Bueno, no podemos olvidar, y esto siempre lo menciono, ¿sí? No podemos olvidar el valor de la innovación, por favor. Quiere decir que debemos tener en cuenta de que la organización siempre va a lucrar con lo que estamos haciendo y va a buscar crecer y posicionarse con sus productos. Pero el entorno también debería sentir una cobertura de sus necesidades suficiente como para que la organización pueda crecer y se sienta que es un crecimiento responsable. Porque si solamente la organización entrega productos y servicios, el entorno va a estar insatisfecho, porque no va a sentir que de repente hay una cobertura total de sus necesidades. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre, por favor. Ahora sí, dicho todo esto, preguntas, jóvenes.
preguntas, por favor. Jóvenes. Bueno, lo que hemos desarrollado hasta el momento realmente es un resumen de lo que ya habíamos visto el semestre pasado en una primera sesión. ¿De acuerdo? De repente hay alguna pregunta, pero si no la hubiera, ¿sí? Me gustaría llegar a un acuerdo con ustedes para que vayan pensando cómo es que van a trabajar su proyecto. ¿Ok? Miren, jóvenes. Si hay alguna pregunta, levantan la mano nomás con toda confianza y yo les voy respondiendo. ¿Ok? Miren, jóvenes, la industria de las bebidas realmente es una oportunidad latente en todo momento. Y yo les voy a explicar por qué. Las bebidas tienen un factor de masificación o de escala que otros productos no necesariamente tienen tan marcado. ¿Y es qué cosa? El reconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que las bebidas se acaban rápido, ¿ok? Normalmente, cuando tú te compras una botella con agua, por ejemplo, de medio litro, no estás pensando en que esta botella de agua te tiene que durar una semana. Estás pensando en que lo vas a consumir hoy y mañana nuevamente tienes esta necesidad. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Ese potencial de reconsumo no lo tienen todos los productos. ¿De acuerdo? O sea, no es como que, a ver, eh, para que, vamos a decir, vamos a hablar de un embutido, por ejemplo, una jamonada, ¿no? De una jamonada. Vamos a hablar de una jamonada. Ok, no es que tú te compras jamonada hoy día, ¿no? Lo consumes hoy día y mañana tienes la necesidad de consumir nuevamente jamonada. Probablemente vas a consumir otra cosa. ¿O es que ustedes estarían bien consumiendo los 30 días del mes jamonada? No, ¿cierto? Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? Los consumidores habituales de agua consumen agua, pues, ¿no? Quienes compran agua embotellada normalmente son asiduos compradores de este tipo de productos. Y muchas veces tienen incluso un presupuesto asignado para estas botellitas. Los que consumen gaseosa igual, ¿no? Los que consumen jugos igual. Estoy hablando de productos envasados, ¿ok? Productos envasados. ¿De acuerdo? O sea, quien te toma Inca Kola, el reconsumo se lo da a la marca. Inca Kola, Inca Kola, Inca Kola. ¿Sí? Si tomas Coca-Cola, le das el reconsumo a la marca. Si tomas agua, hay varias marcas de agua, pero estoy seguro que todos ustedes tienen una marca preferida, ¿no? Entonces, indirectamente, ¿qué estamos haciendo? Indirectamente lo que estamos haciendo es que la barrera que tenga la empresa para poder acceder a un usuario recurrente es solamente el primer contacto contigo, ¿no? Muchas veces la recomendación. Entonces, analizándolo desde el punto de vista comercial, la industria de las bebidas tiene muchísima atracción en ese aspecto. Esto lo vamos a extrapolar tanto en bebidas alcohólicas como no alcohólicas, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en cerveza, por ejemplo, ¿no? Yo sé que ustedes no, pero de repente tienen algún conocido, ¿no? Que diga, ok, yo tomo, o cuando sale de repente ese conocido a tomar unas cervezas con sus amigos, compra una marca específica, ¿cierto? ¿No? O
o tiene una marca que siempre consume y otra que la consume a veces, pero que siente que es de más calidad. Entonces, esa percepción del usuario y la velocidad de consumo hace que el mercado de las bebidas sea muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. Pero cada producto en las bebidas industriales es distinto, ¿de acuerdo? En el caso del yogur, por ejemplo, un litro de yogur, sí, no lo compras para consumirlo en un mes, ni en 2 semanas. Lo compras probablemente para una semana o para 3 días, ¿no? En el agua, si lo compras, probablemente, dependiendo de la presentación, pero muchas veces diario, interdiario, cada 3 días, dependiendo del tamaño, ¿no? Igual las gaseosas, las bebidas grandes, pequeñas. Entonces, hay un fit muy cercano ya con el usuario, con el cliente directo, en cuanto al hábito de consumo, porque las bebidas se van rápido. Así es, las bebidas se van rápido. Entonces, hay una gran oportunidad para que ustedes puedan generar proyectos que puedan incorporarse eh, en estos nichos de mercado, ¿no? O por ejemplo, si te compras un vino para compartir con tu familia, te aseguro totalmente que no estás pensando tomar un poquito hoy día y el día siguiente volver a abrir esa botella de vino, ¿no? Cuando tú abres una botella, por lo general, lo que se hace es que se consume en el día. Los que guardan el vino se han dado cuenta seguramente de que conforme pasan los días, el vino se va deteriorando, empieza a picarse, ¿no? Y eso es, bueno, parte también del negocio, ¿no? Lo normal es que se consuma en el momento. Así sucesivamente, por lo general se trabaja de esa manera, salvo pues algunas bebidas destiladas que sí definitivamente por su concentración alcohólica no se consumen de golpe, ¿no? Se consumen de a poquitos también. Hay de todo, por eso les decía. Entonces, sabiendo que el mercado de las bebidas industriales es tan atractivo, hay que saber identificar oportunidades y o necesidades, lo que ustedes gusten. Entonces, con lo que les acabo de decir, jóvenes, yo lo que quiero quedar con ustedes antes de cerrar esta sesión es que ustedes puedan ir pensando ya, ¿sí? Puedan ir pensando ya en estos días, hoy mismo si es posible, en 2 o 3 propuestas, 2 o 3 propuestas cada grupo de algún sector de la industria de las bebidas que les gustaría abarcar. No quiero que me digan específicamente qué producto, ¿sí? No quiero que me digan específicamente qué producto. Es decir, no quiero que me digas, pues, yo quiero trabajar gaseosas, por ejemplo, ¿no? Sino, ustedes lo que quiero que me digan es, voy a trabajar bebidas gasificadas, o voy a trabajar simplemente, bueno, en el caso de agua es agua, pues, ¿no? O de repente néctares, o de repente lácteos, ¿no? Bebidas lácteas, o de repente bebidas fermentadas, o de repente destilados, ¿sí? O macerados. Eso. No quiero que me digan específicamente el producto netamente, sino la línea de proceso que ustedes por la cual podrían optar. Entonces, quiero por favor 2 o 3 propuestas de cada equipo, ¿sí? 2 o 3 propuestas de cada equipo y a más tardar el día viernes, ¿sí? Porque tienen que pensarlo, ¿sí? A más tardar el día viernes en cada uno de los grupos de WhatsApp, por favor, ¿sí? Y esto le voy a pedir a Sandra, por favor, también lo publicas, ¿sí? 2 o 3 propuestas, por favor, de cada equipo, lo colocan en sus respectivos grupos de WhatsApp para yo darles un feedback en donde les diga, las ventajas de trabajar con esto es esto, pero las desventajas van a ser esto. ¿Ok? Simplemente de manera general,
Y les voy a pedir que también cuando les dé el feedback, ustedes tengan la opción de réplica. Es decir, pueden escuchar el feedback y también me pueden preguntar alguna duda que les surja en torno a lo que les acabo de decir, para que vayan definiendo ya el producto. ¿Ok? Entonces, por favor, a más tardar hasta el día viernes, necesito que me definan esas líneas de procesamiento que les gustaría. Investiguen, por favor, entren a internet, busquen, investiguen, pregunten a sus docentes qué líneas existen en las bebidas industriales, ¿ok? Porque si esperamos nosotros hasta llegar a ese tema, ¿no? En el curso de procesos, vamos a perder prácticamente 4 semanas. No podemos perder tanto tiempo, ¿ok? Entonces, necesitamos ir definiendo estas líneas, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sandra, ¿sí me escuchaste? Profesor, sí la escucho. Ok. ¿Alguna pregunta, por favor, que tuvieran? Bien, jóvenes. Si no hubiera ninguna pregunta, bueno, vamos a cerrar esta sesión por esta semana. Aquí todavía no hay entregables que trabajar en esta semana, así que todavía en esta semana ustedes están en periodo de introducción a las unidades didácticas. Ya a partir de la siguiente semana empiezan los entregables y los trabajos, así que, bueno, los objetivos de esta sesión ya se cumplieron. Yo les agradezco mucho por su atención y espero pues encontrarnos de aquí el día viernes para ya empezar a trabajar con algunos temas de procesos, por favor, ¿sí? Entonces, cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos el día viernes. Que Dios los bendiga. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, profesor. Luego, profesor. Luego, ingeniero.